Bueno, seguimos con la segunda parte de Derecho Procesal Ambiental y bueno, lo que nos deja un poco de reflexiones de lo que vimos en la primera parte es, bueno, frente a las herramientas que tengo, que me brinda la normativa de fondo y la ley 11723, ¿cómo lo canalizo? ¿A través de qué fuero? ¿Con qué procedimiento, código de procedimiento este, encaro una acción ambiental, una acción de carácter ambiental? Bueno, acá tenemos eh, dos caminos distintos dependiendo de cuál sea la cuestión o la forma en que se traduce este conflicto ambiental. ¿Mm? Eh, por un lado, tenemos la ley 13928, que es la ley de amparo provincial, y que nos establece que ante cualquier acto u omisión proveniente de un particular o de un organismo público, que de manera actual o inminente restrinja o atente o modifique o altere o vulnere un derecho de carácter constitucional, esa es la llave que nos abre el camino a la ley de amparo, se prevé una acción rápida expedita de amparo. Esta acción de amparo tiene un procedimiento sumarísimo, es decir, no es un juicio ejecutivo, en punto a que no tiene una parte, una etapa de conocimiento, pero es un juicio muy rápido, que puede llegar a tener resolución en un corto plazo. ¿Mm? Y lo cual es compatible o se condice con las necesidades que tiene o que impone la cuestión ambiental a la hora de actuar. ¿Mm? En el marco de este proceso de amparo, lo más adecuado, lo más común es el planteo no solo de la pretensión que tiene a lograr que esta violación, este acto o omisión arbitrario, ilegal, manifiestamente ilegal o arbitraria, violatorio de una norma constitucional, cese, sino aparte el dictado de una medida cautelar que inmediatamente haga efecto sobre el daño o la vulneración, ya sea cuando es potencial a efectos de que no se realice esa acción dañosa y cuando es efectiva o actual el daño a efectos de que no continúe produciéndose ese daño ambiental. Eh, o sea, que va a seguir los carriles de la ley de amparo. La legitimación activa, como lo habíamos dicho, es amplia, no solamente le permite al afectado, y por el afectado puede ser cualquier persona que tenga algún tipo de relación con el bien jurídico protegido en cuestión. Las ONG, que tienen por objeto dentro de eh, dentro de su acta constitutiva, tienen por finalidad la protección del derecho al ambiente sano, y obviamente el defensor del pueblo, como el que acumula o de alguna manera reúne la representación de todos los ciudadanos en materias como el derecho al ambiente. Bien, pero por otro lado, bueno, me faltó aclarar que en nuestra provincia la ley de amparo establece que el procedimiento de amparo tramitará ante cualquier fuero. Únicamente quedan afuera los fueros protectorio de familia, porque es especial, eh, y después civil, comercial, laboral, hasta penal, pueden recibir procesos de amparo que van a llevar adelante y independientemente de la materia en sí. Lo que trata nuestra ley, al ser multifuero, es tener por un lado, tener un montón de organismos jurisdiccionales que atiendan esta acción rápida, expedita, sumarísima, pero aparte también no terminar obturando un determinado fuero o una determinada jurisdicción con acciones de amparo que, como vemos, son muy comunes
hoy en día. Aparte de ser una herramienta que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, le brinda al individuo, al ciudadano, una salida rápida y urgente y ágil de una violación de un derecho individual o un derecho colectivo. Y después me voy a tener un poquito en el tema de los procesos colectivos. Bien, fuera de esto, entendemos que el fuero natural, y lo reconoce ya, como habíamos visto, la ley 11723, para realizar cualquier tipo de proceso en materia ambiental, es el fuero contencioso administrativo. ¿Y por qué entendemos así? Porque por lo general, casi con seguridad les puedo afirmar que no existe actividad humana que no esté regulada por el Estado en materia ambiental, es decir, que exista para la realización o permiso de una determinada actividad industrial, comercial, etcétera, que pueda tener impacto en el ambiente, una regulación que comprenda parámetros ambientales y una habilitación ambiental de efecto. O sea que siempre en el ámbito o en la circunstancia en la que un individuo, un ciudadano, ataca o promueve una demanda reclamando por el incumplimiento de alguna normativa que puede generar algún daño ambiental, siempre el Estado está presente, ya sea por acción, porque realizó una habilitación o un permiso fuera de los parámetros legales o incumpliendo algún parámetro legal, o por omisión, porque no lo ha hecho, porque no ha fiscalizado, porque no ha cumplido con los deberes y obligaciones que tiene el funcionario y el organismo en sí para que esto se dé. O sea, siempre detrás de un potencial daño ambiental o vulneración de un derecho ambiental hay una acción de un organismo público o una omisión de un organismo público. Entonces, si vemos la ley 12.008, que es la ley de procedimiento contencioso administrativo, vamos a ver que siempre que se esté demandando por una actividad o omisión estatal, el fuero correspondiente es el contencioso administrativo. Entonces, teniendo en cuenta que este tipo de cuestiones provienen generalmente por acción u omisión de algún organismo estatal, naturalmente el fuero contencioso administrativo va a ser el competente. Asimismo, entendemos que por una cuestión de experiencia y costumbre en el juzgamiento o procesamiento de estas cuestiones ambientales, porque siempre que se cuestiona la actividad administrativa de la autoridad de aplicación, el organismo provincial para el desarrollo sostenible en nuestra provincia, actúa el fuero administrativo. Por lo general recae en el fuero administrativo todo tipo de acciones que tengan por objeto anular, modificar o impedir la realización de alguna actividad vinculada a la competencia de OPDS. Hizo que el fuero administrativo sea quien está más ducho, más conocedor, más capacitado para comprender la problemática ambiental y comprender la complejidad que tiene la problemática ambiental, a la cual voy a hablar más adelante, y son dos tips. Uno, la naturaleza del proceso ambiental. Y dos, las dificultades a nivel probatorio que tiene el proceso ambiental. Bien, entonces, a través del fuero contencioso administrativo y a través de alguna de las acciones que tiene previstas, principalmente anulación o restablecimiento de derechos, congloban casi todos los, ¿cómo se llaman? Los reclamos de carácter administrativo, también la acción de amparo por mora, cuando la administración pública, por ejemplo el OPDS, que tiene el deber de informar cuando un ciudadano le realiza alguna petición sobre una actividad, una obra que se está por instalar en alguna parte de la provincia, y el incumplimiento de ese deber de informar generalmente trae aparejado una acción de amparo por mora que despeja esa negativa administrativa y ordena el cumplimiento de esa actividad que la ley manda a cumplir. Bien, ahora me voy a adentrar en las dos problemáticas que les había dicho que tiene el proceso ambiental. El ambiente, como bien jurídico protegido,
es un bien colectivo por su naturaleza. Es decir, nadie puede atribuirse a título individual el ambiente, el derecho a un ambiente sano, y todos nos lo podemos atribuir a título grupal, global. Eso genera dos problemas. Uno, para determinar la extensión de la legitimación activa, por un lado, y otro, para determinar las facultades o potestades que tiene el juez por tratarse de una causa de orden público. Estar comprometido el bien público. Bien, en tal sentido, entendemos que la legitimación activa es amplia y así lo ha entendido el artículo 43 de la Constitución Nacional al establecer la posibilidad de que sean las ONGs ambientales, el defensor del pueblo o el afectado quien sea el que está legitimado activamente para iniciar una acción en tal sentido. También la 11723 comprende esta legitimación activa amplia. Pero vamos primero a explicar un poquito lo que se trata de los procesos colectivos. Naturalmente, el proceso como un fenómeno de conocimiento de la ciencia jurídica se entiende como un objeto de estudio en su faz singular. Entonces, el procedimiento singular generalmente se describe como una contienda entre una persona, sujeto activo, actor, otra persona, sujeto pasivo o demandado, una pretensión X y un juez que es el tercero imparcial que va a dirimir esta contienda entre las partes. Bien, es un proceso individual común descrito de una manera rápida para que ustedes tengan una idea. Ahora bien, frente a ese proceso individual que tiene determinadas características, por ejemplo, el sujeto activo, el sujeto legitimado va a ser uno, es el titular de este derecho, que lo plantea. La persona legitimada pasiva va a ser otro, un individuo. El causante o el responsable o a quien se atribuye el incumplimiento, la vulneración, etc. Y la pretensión va a ser única y por lo general, salvo que hablemos de materias que sean de orden público, va a ser privada. Entonces las partes van a poder ceder, transar, desistir de ese, ¿cómo se llama?, de ese objeto procesal porque es un proceso privado, no hay interés público en el medio. Ese es el típico ejemplo de cualquier proceso civil. Asimismo, la cosa juzgada, lo que se decida en ese proceso, solamente va a hacer efecto respecto a quienes formaron parte del proceso, es decir, del sujeto activo y el sujeto pasivo. Y ahí se va a limitar. ¿Bien? Esos son los términos generales de un proceso ambiental, de un proceso individual. Ahora, ¿qué pasa con los procesos colectivos? Y es importante aquí porque el proceso ambiental es el proceso colectivo por antonomasia. El proceso colectivo viene a romper todos estos parámetros. Todos estos parámetros. En principio, la legitimación activa va a ser difícil de establecer prima facie. Va a ser difícil que nosotros digamos, bueno, en respecto de la catástrofe de Magdalena, ¿quiénes están legitimados activamente? En principio vamos a decir los ciudadanos de Magdalena, sí, perfecto. Pero el ciudadano de la provincia de Buenos Aires, ¿no tiene derecho a un ambiente sano? Quien realiza alguna actividad económica que se sirve del recurso río de la Plata, ¿no tiene legitimación para reclamar? El Estado, frente a este desastre ambiental, ¿cómo actúa? ¿Actuó bien, actuó mal? ¿Actuó de manera urgente? ¿Actuó de manera diligente? ¿No es legitimado pasivo? Más allá de que haya un buque de bandera liberiana que es el autor material del derrame de petróleo. Bueno, acá vemos que legitimación activa y legitimación pasiva es un poco borrosa. Es imposible determinarlo prima facie. Entonces, tenemos que el derecho procesal ambiental, el proceso ambiental, naturalmente conlleva una legitimación activa amplia e indeterminada. Frente a eso tenemos la posibilidad de que haya un ente colectivo, una ONG, un defensor del pueblo, que de alguna manera coadyuve a realizar la representación colectiva. ¿Qué hizo la justicia para solucionar de alguna manera esto? Tanto en nación como en provincia se crearon registros de juicios de procesos colectivos. ¿Cuál es el objeto? El objeto es tener un registro público en el cual todas las personas que se sientan afectadas por alguna cuestión de orden público, de carácter colectivo, puedan participar en el proceso
inscribiéndose, adhiriendo a la demanda, porque este es un proceso que les afecta. Porque también, hablando de las diferencias del proceso individual con el proceso colectivo, en el proceso colectivo, la demanda, la sentencia que se dicte, no va a afectar solamente a las partes que están en el proceso, que están puntualmente en el proceso, sino a exceder la cosa juzgada en subjetivamente, va a romper esa limitación interindividual y va a afectar aún a aquellos que no formaron parte del proceso. Es decir, lo que se decidió en el juicio Mendoza-Beatriz contra Poder Ejecutivo también me afectó a mí y yo no interpuse la demanda. Porque implicó obligaciones positivas de las tres jurisdicciones, nación, provincia y municipio, respecto al ambiente, que me iban a beneficiar. Por lo tanto, la cosa juzgada, como principio, en el proceso ambiental se extiende a quienes no fueron parte. ¿Por qué? Por la naturaleza del bien jurídico protegido. El objeto pretensional es un bien que nos pertenece a todos y a ninguno en particular. Entonces, ya tenemos una particularidad del proceso colectivo, la amplitud de la legitimación activa y la ruptura de la estructura básica, natural, tradicional del proceso individual, en el cual el juez va a dictar sentencia que va a afectar necesariamente a gente que no estuvo en el proceso. Por eso, y porque el bien es colectivo, este proceso es de orden público, con lo cual, lo que habíamos dicho que las partes en un proceso privado, civil, común y corriente, van a poder transigir, transar de su derecho, desistir de la acción, no lo van a poder hacer en el proceso ambiental, porque las partes no son dueñas del conflicto. El conflicto es colectivo, es de orden público, es social, les excede. Y también le va a dar posibilidades al juez de romper con el principio de congruencia y poder ampliar las pretensiones de las partes. Va a poder ir más allá de lo pedido por las partes sin entrar en lo que se llama una plus petición, es decir, exceder el principio de congruencia, romper este parámetro e ir más allá y requerirle al demandado o ampliar el objeto de conocimiento a cosas que no planteó el actor. ¿Por qué? Porque el juez en el proceso ambiental acá actúa un poquito como el garante de ese artículo 28 de la Constitución. El juez acá se pone la camiseta y es el Estado. Es quien va a hacer efectivo ese derecho y entonces frente al conflicto que le traen las partes va a decir, oh, guarda, acá estamos ante algo más grande. Le voy a dar, y para cerrar, les voy a dar dos ejemplos claros. Uno, jurisprudenciales que les voy a colgar en aulas virtuales para que lo tengan y lo puedan estudiar porque son muy paradigmáticos para este tema. Uno es el proceso Mendoza-Beatriz. Mendoza-Beatriz es el leading case ambiental por antonomasia. Para aprobar esta materia lo van a tener que leer. Mendoza-Beatriz tiene dos fallos muy importantes. Uno en 2006 y uno en 2008. En el 2006 se planteó una demanda en la cual vecinos de Lanús, de la cuenca del Riachuelo, Mendoza-Beatriz era una enfermera que trabajaba en el hospital de Lanús, hacen este planteo colectivamente entre muchas firmas que por la actividad que llevaban a cabo las industrias, habían contaminado el río de manera que habían afectado la salud individual, pero aparte habían afectado la propiedad, porque las propiedades, las casas no, habían perdido el valor porque estaban en una zona ambientalmente dañada, ambientalmente impactada por la actividad. Piensen que la zona de Docsú, toda esa zona lindera al riachuelo, olores, basura, afectación del aire que se respira, etc. Habían visto que tenían enfermedades individuales. Entonces, ¿qué hacen? Demandan a las empresas en su totalidad que estaban ahí a la vera del riachuelo, pero también demandan a los municipios, a la nación y a la provincia por incumplir este deber de garantizar un derecho a un ambiente sano, porque habían incumplido con su rol de controlar la actividad de estas empresas y les habían permitido menoscabar, dañar, impactar el ambiente y con eso las consecuencias. Bien, cuando llega a la corte ve que tiene 3 sujetos demandados, 4. Los sujetos privados, industrias,
los municipios en particular, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Estado. Entonces dice, epa, acá hay un caso concreto de interjurisdiccionalidad. Están involucradas varias jurisdicciones, con lo cual naturalmente la competencia es originaria de la Corte. Ahora bien, siempre y cuando estemos hablando de la reparación, restauración o remediación del derecho a un ambiente sano. Bien, ese objeto pretensional es un bien colectivo y por lo tanto se encuentra afectado a esta naturaleza colectiva del proceso y por ende, encontrándose diversas jurisdicciones involucradas, naturalmente tengo yo que entender. Este proceso es colectivo y voy a asumir la competencia. Ahora bien, respecto de los reclamos de daños y perjuicios individuales, cada individuo deberá ir por la vía correspondiente, es decir, el ciudadano del distrito, la comuna X11 de Cava deberá ir a la ciudad de Buenos Aires, en los tribunales competentes en la materia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ciudadano de Lanús tendrá que ir al Departamento Judicial de Lomas de Zamora y así sucesivamente. Entonces, la Corte claramente establece el parámetro de fenómeno de proceso colectivo ambiental y dice, lo que sea remediación, restauración, reparación del daño ambiental es interjurisdiccional y es colectivo. Y por ende, por afectar distintas jurisdicciones, es competencia originaria de la Corte. Lo que sea el daño individual o daño por rebote de ese daño ambiental, cada individuo vaya por su lado a su jurisdicción. Separa las aguas y establece bien cuál es el conflicto colectivo y cuál es el conflicto individual. Para eso es importante. Después, en el 2008, la Corte, una vez que asumió la competencia, va a establecer dos cosas. La generación de un órgano interjurisdiccional, que es ACUMAR, en el cual va a estar Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires, y van a actuar de manera coordinada para cumplir con estos parámetros de remediación y restauración del ambiente. Y por otro, establece una serie de ítems en los cuales el ambiente estaba dañado, impactado, y sobre los cuales la actividad estatal de este organismo supraestatal iba a tener que tener influencia e iba a empezar a tener competencia para remediar, restaurar, reparar, etc. Eso es Mendoza Beatriz. El otro fallo que les quiero alcanzar y traer ahora en un breve lapso, pero lo van a poder estudiar con profundidad, es Municipalidad de Berazategui contra Aguas Argentinas. Ese tramitó acá en la ciudad de La Plata, en el Fuero Federal. ¿Cómo era más o menos la cuestión? Luego de la crisis del 2001-2002, en 2003 apenas había asumido el gobierno de Néstor Kirchner, empieza una demanda de la Municipalidad de Berazategui contra Aguas Argentinas por no haber realizado las inversiones que se había comprometido en el marco de la ley de privatización de OCE o Aguas y Servicios de Agua Potable de Cloacales que correspondían a esa parte de la provincia de Buenos Aires en la época de Menem, durante la presidencia de Menem. En la privatización, en los pliegos de privatización se comprometieron a realizar determinadas inversiones. Dentro de las inversiones, y las que no estaban incumplidas, era la realización de una planta de tratamiento de segundo y tercer nivel con respecto a los residuos cloacales, efluentes cloacales que venían desde la ciudad de Buenos Aires y los otros municipios y desembocaba en el río en Berazategui. Bien, la Municipalidad de Berazategui como actora promueve la demanda, hay una cuestión de competencia, se adhieren una serie de municipios, todos los que tenían, digamos, alguna zona de influencia. Piensen que por más que Municipalidad de Berazategui es quien demanda, el lugar de la toma de agua potable está en el Río de la Plata, a escasos kilómetros de allí, con lo cual el vertido sin tratamiento de efluentes cloacales impactaba con la calidad del agua que estábamos tomando todos los que tomamos agua de esa boca de succión, con lo cual el problema ambiental, el problema no solo ambiental, sino el problema de la salud era gravísimo y, obviamente, como les dije anteriormente, colectivamente afectaba a mucha gente. Bien. Entre idas y vueltas se llega a una especie de acuerdo que lo homologa la Cámara Federal de Apelación de La Plata, en la cual
se ponía fin al conflicto y de alguna manera transaban con el objeto pretensional en el cual, bueno, claramente la empresa Aguas Argentinas no iba a terminar cumpliendo con el acuerdo originario, en el cual tenía que hacer una serie de inversiones que implicaban la plata de tratamiento, sino otra cosa. Cuando llega a la Corte en apelación, la Corte lo que dice, y acá porque es importante este fallo, la Corte lo que dice, señores, el objeto pretensional, el objeto procesal les excede. Ustedes no pueden transar. Municipalidad de Berazategui no puede dejar sin efecto una acción que le afecta a un ciudadano de la Ciudad de La Plata, o de Magdalena, o de Avellaneda, porque le excede el objeto pretensional. Entonces, vuelven las actuaciones, anulan ese acuerdo y continúan para que efectivamente Aguas Argentinas termine realizando las inversiones necesarias para dar una planta de tratamiento que le dé tratamiento secundario y terciario a los efluentes cloacales que volcaban al Río de la Plata, porque el recurso natural del Río de la Plata es un bien colectivo que le corresponde a toda la sociedad. Acá vemos cómo cuando se trata de procesos colectivos las partes no pueden dejar sin efecto transar porque el conflicto ya no es privado, es público y el juez tiene amplias facultades para que aún exceder las pretensiones de las partes. Bueno, espero que les haya servido la clase. Le voy a dejar en aulas virtuales, voy a dejar el material para que lo puedan estudiar. Así que muchas gracias y buenas noches, alumnas y alumnas.